La atmósfera de la Tierra es como una gigantesca máquina del tiempo meteorológico, alimentada por el Sol. El aire caliente se eleva y se desplaza hacia los polos. La reacción es que el aire frío del Ártico, pegado al suelo, desciende hacia el Ecuador. Cuando estas dos masas de aire colisionan sobre América del Norte, se genera el tiempo más violento del planeta. Depende de cómo y cuándo suceda. La situación afecta profundamente a todos. El esfuerzo para pronosticar las grandes tormentas ha sido generalmente un fracaso durante gran parte de nuestra historia. A mediados del siglo XIX, el telégrafo marcó la era moderna de la previsión meteorológica. Se recopilaban los datos con rapidez y expertos en Washington los analizaban. Sin embargo, el 11 de marzo de 1888, el Servicio Meteorológico pronosticó en su boletín un tiempo de bonanza y se equivocó trágicamente. Al día siguiente, los americanos se levantaron con la gran nevada del 88. Todo el nordeste sufrió nevadas intensas y vientos muy fuertes. Los trenes chocaron o simplemente se congelaron. Miles de pasajeros quedaron atrapados en los vagones sin calefacción. Murieron más de 400 personas, muchas congeladas al ir y venir del trabajo. En palabras de un reportero, se levantaban grandes montones de nieve, como gigantescas tumbas árticas. Aquel gran huracán blanco, pues así se lo llamó, lo describió la National Geographic en el primer artículo de su primer número. En septiembre del año 1900, solo 2 años más tarde y sin previo aviso, cayó otra gran tormenta, mucho más mortífera. Fue un intenso huracán que azotó Galveston, Texas, con vientos de hasta 190 kilómetros por hora. Unas 6.000 personas murieron en la tormenta más desastrosa sufrida por Estados Unidos. Debido en parte a estas tragedias, el Servicio Meteorológico disponía ya hacia los años 30 de una red de observadores por toda la nación. Al principio, los globos indicaban solo la dirección y la fuerza del viento, pero luego, provistos de radios, informaban ya del tiempo a una altura de 24.000 metros. En 1950 se emplearon los primeros ordenadores para simular el tiempo. Eran prometedores, pero lentos. Se tardaba un día entero en obtener una previsión de 24 horas. El mayor éxito se ha conseguido con los satélites. Gracias a ellos, se conectan entre sí las estaciones meteorológicas de todo el mundo. Pero aún hay violentas tormentas de invierno que castigan la zona oriental de Estados Unidos sin previo aviso. Difícilmente predecibles, burlan a menudo las previsiones. Hoy, satélites tecnológicamente avanzados mantienen una observación constante y una vasta red de boyas meteorológicas vigilan las condiciones en el mar. La aviación comercial notifica unas 30.000 observaciones cada día. Pero la base de la información sigue siendo la proporcionada por los globos meteorológicos. En todo el mundo, 700 radiosondas son lanzadas al mismo tiempo 2 veces al día. Esta ingente cantidad de datos meteorológicos ha mejorado la predicción, pero saber interpretarlos correctamente continúa siendo un reto. Los pronósticos se preparan aquí, en el Centro Nacional para la Predicción del Tiempo en Washington. Los ordenadores procesan los datos, analizando la información en mucho menos tiempo del que el hombre emplearía. Pero a veces, los ordenadores dan previsiones confusas. A principios de marzo de 1993,
Predijeron una tormenta de intensidad sin precedentes a días vista. Costaba creer el grave pronóstico, pero era imposible ignorarlo. Parte del problema que tuvimos fue que trabajábamos con modelos que predecían las tormentas de invierno en enero y febrero. Y claro, no funcionaban. Además, la gente de la costa este de Estados Unidos no creyó que pudiéramos predecir una gran nevada con 4 o 5 días de antelación. En ese aspecto nos vimos desbordados. Otro problema fue que los 3 modelos de ordenador proyectaron 3 trayectorias distintas de la tormenta. Y un error de tan solo 150 kilómetros podía significar la diferencia entre un fin de semana con lluvia y una alerta nacional. Observando a través de las ventanas del Servicio Meteorológico Nacional, era un día precioso de primavera, agradable y templado que no se correspondía a la estación. Unos 600 kilómetros al sudoeste, en los montes Great Smoky, el tiempo era perfecto para salir de excursión y acampar. Un centenar de estudiantes y profesores de una escuela privada de secundaria de Michigan había emprendido una excursión de 10 días a la montaña. Formaba parte del rito anual de paso al segundo curso. Dylan Cooper, 17 años y en el último curso, era uno de los responsables de los estudiantes, igual que Sarah Holmes, también de 17 y también del último curso. Para Daniel Swan, de 15 años y en segundo curso, iba a ser su primera aventura en los montes Great Smoky. Era una salida para hacer excursiones. Cada día caminábamos. Era maravilloso. Todo estaba verde. Era primavera. Hacía tanto calor que nos podíamos bañar. Y de hecho, algunos fuimos a nadar. El agua estaba un poco fría, pero no tanto como para no poder darnos un baño. Ya desde el primer día de excursión, estábamos muy animados. Llevábamos algún retraso por culpa de algunos que no pensaban que aquello era una verdadera excursión de montaña. La llamada expedición a las Tierras Vírgenes. Miércoles. La atención de los pronósticos se focaliza en 2 centros de actividad. 2 centros de energía que cabalgan sobre las corrientes en chorro polar y subtropical. Las trayectorias de las mismas eran anormales y peligrosamente convergentes. Cada 60 minutos, los ordenadores avisaban de la formación de una gigantesca tormenta para el viernes. El miércoles de aquella semana, los pronósticos indicaban que habría una situación muy grave y que debía prevenirse a la población. Los informes describían el potencial de la tormenta con más detalles que nunca. De hecho, indicaban una tormenta que podía ser de dimensiones históricas. Aunque estábamos muy nerviosos por el hecho de anunciarlo, no queríamos exagerar. No queríamos que la gente se alarmara por algo que a lo mejor no sucedía. Además, como profesionales no queríamos equivocarnos. Para los hombres del tiempo y los medios de difusión, el problema era qué decir al público y cuándo. A medida que nos acercábamos más y más al fin de semana, los modelos empezaron a mostrar cada vez más indicios de que íbamos a tener unos 30 centímetros de nieve en la parte central de Alabama. Eso era la mayor cantidad de nieve registrada en los archivos de nuestra historia. Pero como ya hacía calor, los árboles florecían y había flores, pensamos que eso no podía suceder. En realidad, la primera vez que avisamos de la nevada fue en el boletín del martes por la tarde. Dimos un pronóstico amplio, y eso ya era mucho para el área de Washington. A es marzo. B no solamente es un marzo normal, sino que es uno más caluroso que de costumbre. Y C, las previsiones de los ordenadores no son siempre correctas. En realidad la gente quiere que concretes lo importante. Y el instinto natural del hombre del tiempo es decir, espera un momento, soy un científico, así que echemos una mirada a esto y veamos qué puede pasar. Con aquella tormenta no hubo tiempo para eso. El hecho es que todo pasaba con tanta rapidez que había que distinguir entre lo que ya había sucedido y lo que sería inmediato. En las 72 horas siguientes, las corrientes acercaron las masas de aire frío y caliente, hasta estar muy próximas a un choque violento. Las bajas presiones formadas en el Golfo de México se extendieron e intensificaron con rapidez.
Aquello generó una tormenta creciente de rayos y truenos. Alrededor de 3000 relámpagos por hora, muy superior a cualquier otra. La tormenta, que superó cualquier baremo, fue un monstruo que apareció y se desarrolló a una velocidad alarmante. Supuso un momento de confusión para una profesión que suele ser tranquila e intelectual. Todo parecía indicar que la tormenta entraría de lleno el viernes. Cuando la masa de nubes comenzó a expandirse de esa manera por la costa del Golfo, era como estar frente a una bomba atómica. Después, recibimos los informes de las boyas y las torres petrolíferas instaladas a lo largo de la costa del Golfo. Aquellos datos demostraban que ya tendríamos vientos huracanados para el mismo viernes. Fue una experiencia pasmosa. La tormenta del siglo había comenzado. El servicio meteorológico contuvo la respiración y predijo que la tormenta seguiría la peor ruta. Boletín informativo. El Servicio Meteorológico Nacional en Nueva York pronostica un temporal de nieve para el sábado, al norte de Nueva Jersey y al sudeste de Nueva York, incluido Long Island. Una importante tormenta invernal originada en el sudeste afectará severamente el clima de toda la costa atlántica el sábado y el domingo. El tiempo era bueno todavía, pero la costa oriental se preparaba para vivir una emergencia. Algunos esperaban lo peor. Preocupados y un tanto desconcertados, compraban y almacenaban comida y otras provisiones. En las zonas más cercanas a la costa, los que recordaban antiguos desastres tomaban precauciones contra los vientos fuertes y el mar, pero no todos estaban alarmados. Mañana nevará. No, no. ¿No? No nevará. ¿No lo cree? No. ¿No se fía? No. ¿Qué tiempo se espera? Dicen que esta noche nevará, que tendremos entre 12 y 20 centímetros de nieve. ¿Pero usted qué cree? Que tendremos entre 7 y 10 centímetros y que se derretirá. Perdone, ¿es cerveza? Sí, ¿por qué? ¿Sabe que la tormenta del siglo se acerca? Sí, así la esperamos en Rehoboth. Dicen que llega la tormenta del siglo. No, no creo. En Florida parecía que hubiera menos motivos para alarmarse. Se esperaba que lo peor de la tormenta pasara por el norte. En Deacle Beach, en el Golfo de México, la familia Gaylor preparaba una gran reunión familiar para el fin de semana. Ansiosos por la feliz ocasión, 13 parientes de todas las edades iban a encontrarse en una casita a orillas del mar. Aquel día teníamos una temperatura de 27 grados y ya habíamos planeado salir el fin de semana. El boletín meteorológico había anunciado chubascos, tronadas y frío, pero el tiempo parecía estable. Estábamos abajo, pasando el rato, descansando y disfrutando del día todos juntos. No nos importaba que lloviera. Nos daba igual si llovía y no podíamos salir a tomar el sol, broncearnos y todo eso. Al norte, en los montes Great Smoky, Jason Hawk, jefe de los Rangers, recibió un boletín meteorológico. El parque estaba en la ruta de la tormenta. Estábamos bastante bien preparados para el mal tiempo, pero como mucha gente, no nos creímos del todo el boletín meteorológico. Pensamos que sería una tormenta muy fuerte de invierno, pero que no sería la más fuerte en 100 años. Empezó suave y luego comenzó a caer agua-nieve por gran parte del sur. Para mucha gente del interior, que no había oído los avisos, fue una sorpresa agradable. A primera hora de la tarde del viernes, empezó a nevar. Dios mío, no sé, serían las 3 o algo así. Y nevaba con mucha intensidad. Pero no nos preocupamos porque que nieve en los montes Great Smoky en marzo no es extraño. Estábamos contentos de que no lloviera. Era nieve. Ya sabes, la lluvia lo empapa todo. En cambio, la nieve te la puedes quitar de encima.
No estábamos preocupados. El miércoles era cuando yo había llegado. Ni siquiera había señales de tormenta. Nos pilló desprevenidos. Pasamos todo el viernes caminando por la montaña. Y no volvimos al campamento hasta bien tarde. Nos metimos en la tienda y a dormir. Durante las horas siguientes, mientras muchos dormían a pierna suelta, un blanco frío, intenso y constante, se apoderó de toda la zona oriental de Estados Unidos. En áreas del sur mal preparadas también nevó. Soplaron vientos huracanados y las temperaturas bajaron de golpe unos 15 grados. A medianoche, la tormenta se extendía a lo largo de más de 1000 kilómetros y cubría Washington. En esta y otras ciudades importantes, los indigentes y los sin techo estaban en peligro. Nueva York, 105 años después de la terrible ventisca que en 1888 se cobró 200 vidas. La tormenta del siglo XX no castigará tan fuerte la ciudad, y hay muchos avisos. Otros lugares no son tan afortunados. En Florida, la tormenta se intensifica a un ritmo imprevisto por los meteorólogos. Después de deshacer las maletas y acomodarnos, decidimos jugar al póker y pasar el rato. El viento era desagradable y aquí en la playa eso siempre se nota más. Es normal. No nos dimos cuenta de lo fuerte que iba a ser. El frente de la tormenta, bastante peor de lo anunciado, entra por Florida y castiga el este. Los hombres del tiempo se dan cuenta ahora de que lo que viene puede llegar a ser mucho peor. Boletín informativo. Aviso de tornado del Servicio Meteorológico Nacional a las 10:30 de la noche. El Servicio Meteorológico Nacional ha dado un aviso de tornado que es válido hasta las 4:30 de la madrugada. En Tampa, Steve Udelson, hombre del tiempo de la televisión, se siente como si contemplara la destrucción de un tren a cámara lenta. Ve lo que está pasando, pero no puede hacer nada por impedirlo. Una serie de tormentas sacudía el Golfo y todos los avisos eran de tornados. El problema fue la hora, eran más de las 11. Las emisiones nocturnas ya estaban programadas, la mayoría eran de música. ¿Y cómo podíamos pasar este mensaje? Lo que quiero decir es que no podíamos ir aporreando las puertas de las casas y decir, ¡hey, que vienen las tormentas! Así que permanecimos en el aire, informando todo lo que pudimos. Ahora la tormenta está aquí, ahora la zona de peligro es esta y han de tener cuidado. En el centro de Florida, en un pequeño camping para caravanas, Katrina Donaldson recibe la llamada de una amiga a última hora de la tarde. Me llamó una amiga y me dijo que venía una gran tormenta, pero no sabíamos que iba a ser tan fuerte. La lluvia hacía mucho ruido. Me levanté. Recuerdo que serían las 11, más o menos. S-13 Ocala. A causa de las inclemencias del tiempo, mantengan los depósitos de los vehículos llenos y no circulen. Hay aviso de tornados en la zona. 10:26. Debían de ser las 11. Estaba de patrulla por esta zona. Aparqué el coche debajo de la marquesina de la gasolinera de la BP y esperé instrucciones. Fue cuando el coche empezó a moverse. Mi primera impresión fue que alguien se había puesto detrás y me gastaba una broma, levantándolo y dejándolo caer. Entonces miré por el retrovisor, pero no había nadie. El viento estaba arreciando, así que salí del coche lo más rápido que pude y me metí dentro de la gasolinera. Se veían chispas por todos sitios, saltaban de los cables eléctricos. Algunos postes se habían caído y de los cables que había en el suelo saltaban chispas azules. Era como un relampagueo continuo. La cama temblaba. Oí como si un tren entrara por la ventana.
Eso es todo lo que recuerdo. La caravana traqueteaba, pero creí que estaba atontada, que algo me había golpeado la cabeza, y cuando me di cuenta ya estaba fuera. Pensé que mi casa estaba volando por los aires y que todo el mundo había muerto. 3 vecinos de Katrina murieron durante el tornado. Fue uno de los más de 50 que pasaron esa noche por Florida y que se cobraron la vida de 18 personas. En los montes Great Smoky, la incesante nieve iba construyendo silenciosamente una cárcel alrededor de los estudiantes, mientras estos dormían. Empezaron a preocuparse cuando oímos el crujido de unas ramas partiéndose. Salí arrastrándome. Me puse las botas y pisé la nieve sin darme cuenta de que había entre 30 y 60 centímetros. Era asombroso. Era como si estuviéramos en la luna. Repartidos en pequeños grupos, los estudiantes están ahora en un viaje de estudios a la época de las glaciaciones. A kilómetros de distancia, Daniel Swan y sus compañeros se dan cuenta de que su material de acampada no está preparado para afrontar esto. El chico que estaba a mi lado empezó a tiritar en medio de la noche. No podía contenerse. Se pasó toda la noche temblando. Y lo que era peor, otro chico más próximo a la pared de la tienda de campaña estaba tan helado que dejó de tiritar. Durante la noche, alguien se levantó un par de veces y quitó la nieve de la tienda. Si no lo hubiera hecho, ya sabes, estaríamos criando malvas. 150 kilómetros al nordeste, en Boone, Carolina del Norte, casi 60 centímetros de nieve han cortado las carreteras y aislado a los conductores. Radio WACA, estamos en plena trayectoria de la tormenta. Vamos a continuar. En la emisora toda de la noche en radio el aire, local, y en este Keith momento Pittman está suspenderemos colapsado por las llamadas telefónicas de residentes preocupados. Y en su lugar daremos información de urgencia de nuestros voluntarios. El Servicio Meteorológico Nacional acaba de informarnos de que... Lancé una llamada al aire a las 11, una llamada urgente. Dije, estoy solo en la emisora. Los 2 técnicos que tenían que venir han llamado diciendo que no tienen forma de llegar. Necesito ayuda. Si es usted de esta comunidad y vive por aquí, cerca de la emisora, sepa que necesito ayuda para atender el teléfono. En 15 minutos ya había 14 personas llamando a la puerta. A partir de ese momento, trabajaron por turnos durante 2 días y medio, atendiendo el teléfono y pasándome mensajes. Sin ellos, no hubiera podido sobrevivir. Intentan llevar estos generadores a casas donde son necesarios. Son personas que necesitan oxígeno, enfermos terminales que precisan desesperadamente la corriente y no la tienen. Ahora, en la costa del Golfo, los vientos del sur generan gigantescas olas. Son olas que, cuando se acerquen a la costa, se convertirán en muros altísimos. Son los efectos más feroces de la tormenta. Probablemente la fuerza más mortífera de la naturaleza. Muchas oficinas del Servicio Meteorológico de todo el estado se han quedado sin electricidad. No pueden continuar emitiendo boletines hasta que ya es demasiado tarde. El último parte meteorológico que oímos era que el mal tiempo iba a remitir, que las temperaturas andarían por los 0 grados y que la vigilancia del tornado terminaba. Serían las 3 o 3:30 de la madrugada. De repente, a las 5:30, la tormenta se intensificó aún más. Poco después nos quedamos sin corriente y fue cuando de verdad empezó a complicarse la cosa. El viento era verdaderamente horrible. Sabíamos que el problema era grave. Abrimos todas las ventanas y las puertas para que pasara el viento. Las olas eran tan altas que chocaban contra los cristales de las ventanas. En aquel momento nos dimos cuenta de que la casa estaba moviéndose. Teníamos que conseguir toallas. Sí, toallas para ponerlas en las puertas. Llovía tanto que el agua entraba por debajo de la puerta del lado sur. Le pregunté a Pat, ¿qué hora es? Ella miró el reloj y eran las 5:30. Le dije, bueno, tenemos que marcharnos en menos de un minuto porque la casa ya no aguantará más. Las olas sacudían con fuerza los pilares de la casa. Hicimos tiras con toda la ropa de cama. Las habíamos atado formando una especie de cuerda. Nos las pusimos en los brazos para mantenernos todos juntos.
Sabíamos que lo peor no había pasado, pero no teníamos ni idea de que iba a ser tan horrible. Recuerdo que saltamos hacia afuera y esperamos un poco, hasta que la casa empezó a hundirse en el agua. Fui el primero en saltar al agua. Teníamos que tirarnos todos a la vez, pero saltaras donde saltaras, era como hacerlo dentro de una lavadora. Durante la fase más dura de la tormenta, con olas de casi 4 metros de altura, 15 amigos y parientes se subieron a los árboles. Recuerdo que no paraba de tragar agua. Sentía cómo me entraban los pulmones y no me ahogaba. Primero me dejó sin habla porque pensé, ¡ay, estoy respirando agua! Siempre había oído decir que ahogarse era una forma fácil de morir. Y entonces pensé, me ha llegado la hora. 6 miembros de una misma familia murieron. Melinda, la sobrina de Pat, perdió a su madre, a su marido, a su hijo de 4 años y a una hija de meses. La fase más dura de la tormenta causó grandes pérdidas a lo largo de toda la península de Florida. En Carolina del Sur, los vientos huracanados y el mar enfurecido destruyeron rápidamente casas y muelles. En las costas del Atlántico y del Golfo hubo que hacer innumerables misiones de búsqueda y salvamento. Pese a los avisos del servicio de guardacostas, hubo que rescatar a casi 200 marineros de las furiosas aguas y 48 personas se perdieron en el mar. El sábado por la mañana, los tenebrosos nubarrones de la tormenta cubrían casi toda la mitad oriental de Estados Unidos, desde Florida hasta Maine. Se había convertido en la mayor tormenta del siglo XX, unas 25 veces más potente que el huracán Andrew. En los montes Great Smoky la nevada era verdaderamente impresionante, y en algunos sitios había unos 120 centímetros de nieve. A la mañana siguiente nos levantamos con un panorama completamente distinto. Era increíble. Estábamos preocupados por la cantidad tan grande de nieve que había caído por la noche. Y no sabíamos cuándo iba a cambiar el tiempo. La primera mañana desenterramos las tiendas y las volvimos a montar. Luego nos volvimos a meter en los sacos de dormir porque físicamente éramos incapaces de ir a ningún sitio. La comunidad y el parque estaban paralizados. Ya no teníamos prácticamente corriente. Las carreteras estaban intransitables para cualquier tipo de vehículo. Algunos de los nuestros se habían perdido en el parque, pero estábamos tranquilos, porque sabíamos que, tarde o temprano, los encontraríamos. De nuevo, el tiempo era un factor importante, y no podíamos hacer el vuelo que necesitábamos para ayudarles. Empezamos a caminar todos juntos. Intentamos avanzar, pero era imposible. Así que decidimos que era mejor volver al campamento y quedarnos allí hasta que la tormenta hubiera pasado. Si la gente se cobijara en los refugios y en las tiendas y no tomara decisiones heroicas, la encontraríamos y podríamos rescatarla allí donde estuviera. Ya nos habíamos dado cuenta del problema y la única solución que vimos era volver atrás. Sabíamos que en la base de los Rangers había un teléfono. Estaba bastante lejos del camino, pero sabíamos dónde estaba. Había sitios en los que la nieve te llegaba a la altura del pecho, pero en general nos llegaba entre las rodillas y la cintura. Apenas se podía andar. Había una chica que no paraba de repetir, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir.
Probablemente yo también lo dije un par de veces. Todo el mundo estaba asustado, aterrorizado. Era una situación para la que ninguno de nosotros estaba preparado. En Atlanta, las condiciones no eran mejores. La ciudad estaba desierta. Los pocos que salían a la calle se olvidaban pronto de lo que querían hacer y se encontraban simplemente luchando por sobrevivir. En estos momentos toda Atlanta está bajo una alerta de temporal de nieve. Es uno de los primeros que tenemos en toda la historia de la ciudad. Todos los conductores se saltan los semáforos en rojo para escapar de la tormenta. La policía, ocupadísima, insta a la gente a que no coja el coche. La presión atmosférica tan baja que acompaña a la tormenta es la causa de muchos partos prematuros. Este aumento de nacimientos no podía llegar en peor momento. 911. 911, ¿emergencia? Le mandamos a alguien. ¿Va a tener el bebé? ¿Va de parto? Vale, te mandamos a alguien, no cuelgues. Algunos equipos de rescate necesitan ayuda. Hay gente que ha muerto por congelación. A primera hora de la mañana hemos visitado Conyers, Georgia, donde miles de personas se habían reunido para ver la aparición de la Virgen María. Peregrinos y católicos habían llegado a Conyers para observar el acontecimiento y querían permanecer hasta el final. La intensa tormenta, sin embargo, ha obligado a las autoridades locales a prevenir a los visitantes y rogar que volvieran a sus vehículos y regresaran a sus casas. Algunas de estas personas habían venido de lugares tan lejanos como Luisiana, Florida y Ohio. El sábado por la tarde, el Hartsfield de Atlanta, aeropuerto de tránsito del sur, está inmovilizado. Comienza la peor experiencia logística de la historia de la aviación. Miles de pasajeros sin billete. Estamos bastante completos. Creo que hay uno para esta noche a las 20 horas. ¿Se lo podríamos reservar? Durante 3 días, las autopistas del sur están casi intransitables. Por todas partes hay vehículos abandonados. La gente permanece en los restaurantes o en el lugar de trabajo. Incluso los hombres del tiempo se ven atrapados y no pueden regresar a sus hogares. Algunos apenas guardan nada en las oficinas. Muchos tuvieron que continuar con la misma ropa y sin apenas comida. Se habían traído lo justo para pasar el día y quizá tuvieran algo en la nevera. Pero fueron 36 o 48 horas. Psíquicamente fue agotador. Las líneas eléctricas derribadas son más que un inconveniente. En muchísimas casas del sur, la electricidad es la única fuente de calor. Con temperaturas de casi 18 grados bajo cero, en lugares como Birmingham, Alabama, la gente muere congelada dentro de sus casas. Más de 3 millones de hogares permanecen sin electricidad durante la fase más dura de la tormenta, y algunos seguirán sin ella hasta pasados 6 días. El sábado por la tarde, miles de conductores continuaban atrapados en las autopistas a causa de la nieve, y muchos pasaron la noche en el automóvil. Buscaban cobijo y refugio en una tierra extraña y cruel. Los pasajeros de este autobús habían pasado la noche esperando ayuda, pero tras 8 horas y viendo que no llegaba, una de las pasajeras, con un niño enfermo, nos pidió que la socorriéramos. Luego, mientras bajábamos por la autopista 31 hacia el centro médico de Brookwood, nos pararon los bomberos y nos pidieron ayuda para una mujer embarazada que se había puesto de parto. El coche se les había quedado atascado en la nieve. Un equipo con cadenas de la central eléctrica de Alabama se había ofrecido para ayudar, pero un poco más abajo, en la carretera, también se había quedado bloqueado.
La futura madre subió a nuestro camión para hacer el resto del camino, pero no pudimos llegar. Al final los bomberos se la llevaron a pie. El doctor y 2 enfermeras nos encontraron a mitad de camino. No nos conocían de nada, simplemente habían llegado hasta allí y luchaban contra la ventisca. Al volver nos ayudaron y aquí tengo a este pequeño sano y salvo. Los refugios están llenos. Mucha gente suponía que duraría solo una noche, pero la persistencia de la tormenta los tuvo allí varios días. Si no hubiera sido por los vecinos que nos ayudaron y porque todos hicimos piña, hubiéramos tenido incluso momentos peores. ¿Quién las ha traído? Un voluntario con un tractor. Un vehículo de ruedas. ¿Un todoterreno? Fueron muy corteses. Eran voluntarios. Pues muy bien. Me alegro de que se encuentre bien. Su hermana está allí detrás de usted, ¿no? No diré su edad, pero ¿no anda ya por los 90? Tiene 93. ¿93? Bueno, no lo diremos. Yo 84. Y puede sentirse muy orgullosa. La gente tiene que encender fuego para calentarse y velas para alumbrarse. Y sucede lo inevitable. Los teléfonos no funcionan y cuando por fin llegan los bomberos, estos tienen el problema de no poder llegar hasta la vivienda en llamas. Han de arrastrar mangueras muy pesadas por largos trechos y al final suele ser demasiado tarde. En los montes Great Smoky, el grupo de Daniel Swan prosigue el descenso peligroso de la montaña. Yo iba al final del grupo, con el señor Woodruff, que no estaba muy bien. Se caía cada 2 pasos. Era incapaz de seguir la marcha. Llamé al resto del grupo para que se parara, y solo uno lo hizo, mi amigo Rob. Tuvimos una pequeña charla, y me comentó que podría adelantarse y hacer que el resto del grupo se parara. Empezamos a caminar pensando que los demás estaban un poco más adelante, pero no. El pánico hace que no se pare nadie. Llegamos hasta donde pudimos y tuve que parar. El señor Woodruff y yo habíamos salido de la ladera de la montaña por nuestras propias fuerzas. Radio Noticias 88, solo noticias, todo el día, toda la noche. La tormenta se ha cobrado las vidas de 8 personas en el sur. Actualmente se extiende desde Carolina del Norte y del Sur y ha inundado las costas de Nueva Inglaterra y destrozado las playas con ráfagas de vientos huracanados. En nuestra zona, los aeropuertos están cerrados. La capital de la nación no está mucho mejor que las ciudades del sur. Quienes se aventuran a salir encuentran las calles en pésimo estado. Para los conductores no habituados a estas condiciones, este es un mundo nuevo. Las autoridades hacen todo lo posible. Unas pocas máquinas quitanieves trabajan y la prohibición de aparcar es mucho más estricta. Nadie puede ir a ninguna parte. Continúa el mayor colapso de la historia de la aviación. Vuelos a todo el mundo están cancelados. Miles de personas llevan días retenidas en los aeropuertos, entre ellas muchos estudiantes que habían planeado las vacaciones de primavera. En Nueva York, la nevada no es tan intensa, pero el viento que sopla a más de 110 kilómetros por hora ocasiona problemas. La noche anterior, la temperatura había llegado a los 10 grados bajo cero. Se comprueba con sorpresa que los rascacielos de la ciudad son vulnerables. La fuerza del viento huracanado revienta las ventanas. Una lluvia de cristales rotos y trozos de metal cae a la calle. Los trozos vuelan como dagas enormes. Boston, la ciudad se enfrenta a su mayor catástrofe en cuanto a tormenta se refiere.
Es la primera vez en la historia que el desfile de San Patricio se pospone. En Pittsburgh, en cambio, el espectáculo debe continuar. No, así es la vida. Eso es. Así es. Por nada nos perderíamos el desfile de San Patricio. Por nada. Pero como en Florida hace unas horas, monstruosas olas se abaten sobre la costa atlántica y hacen precisa una actuación rápida. Ahora vivimos en la playa, en Dewey Beach, pero acaban de dar la orden de evacuación forzosa en toda la línea costera. Creen que la tormenta se intensificará por esta zona y por eso han empezado por allí. Atención, residentes del municipio. Ha empezado la evacuación. Si quieren ser conducidos a los refugios, suban inmediatamente al autobús que viene detrás de esta ambulancia. Lleven consigo todas las medicinas que necesiten y los efectos personales. Por la última hora de la tarde, se espera un tiempo muy malo. Miles y miles de personas de la costa este fueron evacuadas. En Long Island, el mar arrastró 18 casas. Finalmente, vientos favorables amainaron la tormenta y la costa atlántica pudo salvarse de una terrible devastación. En los montes Great Smoky, Daniel Swan y James Woodruff se preparaban para pasar la noche. Me pude quitar una bota, pero la otra no. Las lazadas y el cordón estaban cubiertos de hielo, así como los bajos del pantalón. Todo estaba helado y no podía quitar el hielo. Me metí así en el saco de dormir. Y así pasamos la noche en la ladera de la montaña. El domingo todo el nordeste estaba cubierto por un manto de nieve. La helada nocturna formó enormes monumentos de hielo dedicados a la tormenta. Las quitanieves limpiaron solo las calzadas, para que no se pudiera andar por las aceras. La gente sufrió incontables ataques de corazón al tratar de quitar la nieve con las palas. Cientos de kilómetros al sur, Daniel Swan se enfrentaba a su 9º día a la intemperie. El domingo por la mañana no pude ponerme la bota que me había quitado. Durante toda la noche cayó una fuerte helada, así que permanecí allí clavada. No podía moverme. Seguíamos creyendo que el grupo estaba tan solo a unos 2 o 3 kilómetros por delante. Quizá regresarían cuando vieran que no llegábamos. Tal vez ya habían vuelto a por nosotros, pero a lo mejor no. Quizás el señor Woodruff bajaría un poco más y se encontraría con los otros mientras subían, pero cuando el señor Woodruff empezó a bajar, solo avanzó unos 200 metros, distancia suficiente para que ya no pudiera verlo, y se desplomó. Aún tenía que pasar otra terrible noche para que el tiempo permitiera empezar la búsqueda de los estudiantes. El lunes por la mañana, la entidad, el Servicio de Emergencias de Tennessee y los Rangers del parque se reunieron y determinaron iniciar los intentos de rescate. Aún quedaban unas 200 personas dentro del parque. Casi todas ellas estaban diseminadas por un área de casi 1.300 kilómetros cuadrados. Se trajeron helicópteros de la Guardia Nacional y de las unidades de transporte aéreo del ejército. Los equipos buscarían en todo vehículo, cabaña y lugar de acampada que localizaran desde el aire. Médicos como el sargento Brian Fall prestarían los primeros auxilios a los supervivientes. Era como si nos faltara el tiempo. ¿Cuánto tardaríamos? ¿Los encontraríamos cuando ya fuese demasiado tarde? ¿Los encontraríamos a todos? Era una operación muy grande y contemplada desde arriba, desde el aire, se veía completamente distinta.
Para cubrir toda la zona, los helicópteros tenían que volar continuamente durante casi todo el día. Era una de las operaciones de búsqueda y rescate en tiempo de paz más grandes de toda la historia de Estados Unidos. Los grupos grandes eran los más fácilmente localizables, sobre todo los que se habían quedado cerca del campamento. Entre los primeros estudiantes rescatados, el frío, el hambre y el miedo dieron paso al júbilo e incluso a una sensación de triunfo. Pero el lunes por la tarde seguían perdidos casi todos. Los que estaban solos y las parejas fueron los más difíciles de encontrar. Vimos algo que parecía una cazadora azul. Me bajaron y una vez allí vi que era Daniel. No sé cuánto tiempo llevaría allí, pero tenía hipotermia. Había que llevarla al hospital inmediatamente. Una vez allí, dormida y abrigada, el doctor dijo, vaya, media hora o una hora más tarde y seguramente no hubiera sobrevivido. Woodruff también estaba en muy mal estado. Tenía los pies como un bloque de hielo. Pero la mayor parte de los estudiantes estaban bien, aunque agotados, con ligeros síntomas de congelación y bastante miedo. Mamá. Estoy asustada, mamá. Sí, ahora estoy bien. A pesar de todo lo que había sufrido, Daniel Swan hacía gala de una gran entereza. Ahora probablemente perderé las puntas de los dedos de los pies. Del pie derecho. Bueno, a lo mejor algunos nervios de las manos y de los pies. Pero por lo demás, no está mal. Tienes un estado de ánimo increíble, considerando lo que has pasado y a lo que te tienes que enfrentar. Despejar y limpiar toda la zona oriental fue una tarea de titanes. Todas las ciudades importantes tenían capas de nieve que estaban más cerca del metro que del palmo. Fue asombrosa la cantidad de nieve que había caído del cielo. Derretida, habría sido agua suficiente como para anegar todo el estado de Nueva York con una capa de 30 centímetros. Pero pronto los americanos comenzaron de nuevo su vida normal. La colosal tormenta había dejado un recuerdo vivo y unos 270 muertos, 3 veces más que los huracanes Hugo y Andrew juntos. Las pérdidas económicas se midieron en miles de millones de dólares y podría haber sido peor. Tras la catástrofe, los hombres del tiempo se sentían orgullosos y a la vez humildes. Con tormentas como esta, la tormenta del siglo, creo que hemos de tener cuidado. No podemos sentirnos tan complacidos como los científicos. Tenemos mucho que explicar. Aunque acertemos en los pronósticos, lo que no podemos es evitar que se produzca. Si lo hubiéramos controlado, los meteorólogos habrían ganado más dinero que los deportistas profesionales. No disponemos de un registro histórico tan largo en climatología. Puede haber otra tormenta más extraordinaria y peor que esta. Solo hemos comenzado a comprender cómo funciona la atmósfera. Falta tiempo, mucho tiempo, para que podamos anticiparnos a una tormenta como esta. Reconocemos que la predicción de esta gran tormenta no fue perfecta, que tuvimos problemas en Florida. Pero si observas la previsión globalmente, ves que alcanzamos un nivel de credibilidad que no habíamos tenido nunca antes y que no hemos perdido desde esa previsión en concreto. La gente reaccionó basándose en nuestra previsión y sigue haciéndolo, y ese es el futuro. Ese es nuestro reto. A pesar de su furia, la tormenta del siglo aportó a la ciencia de la predicción avances significativos.
La revolución de los ordenadores para la previsión del tiempo acaba de empezar. Quizás muy pronto, los expertos en el tiempo podrán darse un paseo virtual por el núcleo de un sistema de tormentas. Ya vimos los resultados de la previsión a largo plazo, en relación con las condiciones de El Niño de 1997. Las imágenes infrarrojas de los satélites indicaron el calentamiento de la superficie oceánica. Las boyas climatológicas confirmaron los datos, tomando lecturas térmicas a diversas profundidades. Por último, los ordenadores generaron sorprendentes imágenes gráficas de los puntos calientes del océano. Fue un fenómeno meteorológico de proporciones globales, cuyos efectos solo hemos empezado a notar. Las famélicas crías de leones marinos en California, los pavorosos incendios en Australia y el sudeste asiático causados por las perniciosas sequías, y la dureza del tiempo meteorológico, hasta ahora quizás impredecible, con los tremendos huracanes del Pacífico en América. La tormenta del siglo marcó tal vez un punto de inflexión, pero su devastadora fuerza nos demostró una vez más que el tiempo se puede predecir, pero no controlar. Para algunos, esta verdad evidente tiene un gran significado personal. La vida sigue, es verdad. Pero siempre que pasas por algo así, te deja huella. Y te hace apreciar los buenos momentos que pasas con la familia. Los perdimos. En las zonas más cercanas a la costa, los que recordaban antiguos desastres tomaban precauciones contra los vientos fuertes y el mar, pero no todos estaban alarmados. Mañana nevará. No. ¿No? No nevará. ¿No lo cree? No. ¿No se fía? No. ¿Qué tiempo se espera? Dicen que esta noche nevará, que tendremos entre 12 y 20 centímetros de nieve. ¿Pero usted qué cree? Que tendremos entre 7 y 10 centímetros y que se derretirá. Perdone, ¿es cerveza? Sí, ¿por qué? ¿Sabe que la tormenta del siglo se acerca? Sí, así la esperamos en Rehoboth. Dicen que llega la tormenta del siglo. No creo. En Florida parecía que hubiera menos motivos para alarmarse. Se esperaba que lo peor de la tormenta pasara por el norte. En Deacle Beach, en el Golfo de México, la familia Gaylor preparaba una gran reunión familiar para el fin de semana. Ansiosos por la feliz ocasión, 13 parientes de todas las edades iban a encontrarse en una casita a orillas del mar. Aquel día teníamos una temperatura de 27 grados y ya habíamos planeado salir el fin de semana. El boletín meteorológico había anunciado chubascos, tronadas y frío, pero el tiempo parecía estable. Estábamos abajo, pasando el rato, descansando y disfrutando del día todos juntos. No nos importaba que lloviera. Nos daba igual si llovía y no podíamos salir a tomar el sol, broncearnos y todo eso. Al norte, en los montes Great Smoky, Jason Hawk, jefe de los Rangers, recibió un boletín meteorológico. El parque estaba en la ruta de la tormenta. Estábamos bastante bien preparados para el mal tiempo, pero como mucha gente, no nos creímos del todo el boletín meteorológico. Pensamos que sería una tormenta muy fuerte de invierno, pero que no sería la más fuerte en 100 años. Empezó suave y luego comenzó a caer agua-nieve por gran parte del sur. Para mucha gente del interior, que no había oído los avisos, fue una sorpresa agradable. A primera hora de la tarde del viernes, empezó a nevar. Dios mío, no sé, serían las 3 o algo así. Y nevaba con mucha intensidad. Pero no nos preocupamos porque que nieve en los montes Great Smoky en marzo no es extraño. Estábamos contentos de que no lloviera. Era nieve. Ya sabes, la lluvia lo empapa todo. Empezaron a preocuparse
cuando oímos el crujido de unas ramas partiéndose. Salí arrastrándome. Me puse las botas y pisé la nieve sin darme cuenta de que había entre 30 y 60 centímetros. Era asombroso. Era como si estuviéramos en la luna. Repartidos en pequeños grupos, los estudiantes están ahora en un viaje de estudios a la época de las glaciaciones. A kilómetros de distancia, Daniel Swan y sus compañeros se dan cuenta de que su material de acampada no está preparado para afrontar esto. El chico que estaba a mi lado empezó a tiritar en medio de la noche. No podía contenerse. Se pasó toda la noche temblando. Y lo que era peor, otro chico más próximo a la pared de la tienda de campaña estaba tan helado que dejó de tiritar. Durante la noche, alguien se levantó un par de veces y quitó la nieve de la tienda. Si no lo hubiera hecho, ya sabes, estaríamos criando malvas. 150 kilómetros al nordeste, en Boone, Carolina del Norte, casi 60 centímetros de nieve han cortado las carreteras y aislado a los conductores. Radio WACA, estamos en plena trayectoria de la tormenta. Vamos a continuar. En la emisora toda de la noche en radio el aire, local, y en este Keith momento Pittman está colapsado por las llamadas telefónicas de residentes preocupados. Y en su lugar daremos información de urgencia de nuestros voluntarios. El Servicio Meteorológico Nacional acaba de informarnos de que... Lancé una llamada al aire a las 11, una llamada urgente. Dije, estoy solo en la emisora. Los dos técnicos que tenían que venir han llamado diciendo que no tienen forma de llegar. Necesito ayuda. Si es usted de esta comunidad y vive por aquí, cerca de la emisora, sepa que necesito ayuda para atender el teléfono. En 15 minutos ya había 14 personas llamando a la puerta. A partir de ese momento, trabajaron por turnos durante 2 días y medio, atendiendo el teléfono y pasándome mensajes. Sin ellos, no hubiera podido sobrevivir. Intentan llevar estos generadores a casas donde son necesarios. Son personas que necesitan oxígeno, enfermos terminales que precisan desesperadamente la corriente y no la tienen. Ahora, en la costa del Golfo, los vientos del sur generan gigantescas olas. Son olas que, cuando se acerquen a la costa, se convertirán en muros altísimos. Son los efectos más feroces de la tormenta. Probablemente la fuerza más mortífera de la naturaleza. Muchas oficinas del Servicio Meteorológico de todo el estado se han quedado sin electricidad. No pueden continuar emitiendo boletines hasta que ya es demasiado tarde. El último parte meteorológico que oímos era que el mal tiempo iba a remitir, que las temperaturas andarían por los 0 grados y que la vigilancia del tornado térmico permanecen sin electricidad durante la fase más dura de la tormenta y algunos seguirán sin ella hasta pasados 6 días. El sábado por la tarde, miles de conductores continuaban atrapados en las autopistas a causa de la nieve, y muchos pasaron la noche en el automóvil. Buscaban cobijo y refugio en una tierra extraña y cruel. Los pasajeros de este autobús habían pasado la noche esperando ayuda, pero tras 8 horas y viendo que no llegaba, una de las pasajeras, con un niño enfermo, nos pidió que la socorriéramos. Luego, mientras bajábamos por la autopista 31 hacia el centro médico de Brookwood, nos pararon los bomberos y nos pidieron ayuda para una mujer embarazada que se había puesto de parto. El coche se les había quedado atascado en la nieve. Un equipo con cadenas de la central eléctrica de Alabama se había ofrecido para ayudar, pero un poco más abajo, en la carretera, también se había quedado bloqueado. La futura madre subió a nuestro camión para hacer el resto del camino, pero no pudimos llegar. Al final los bomberos se la llevaron a pie. El doctor y 2 enfermeras nos encontraron a mitad de camino. No nos conocían de nada, simplemente habían llegado hasta allí y luchaban contra la ventisca. Al volver nos ayudaron y aquí tengo a este pequeño sano y salvo. Los refugios están llenos. Mucha gente suponía que duraría solo una noche, pero la persistencia de la tormenta los tuvo allí varios días. Si no hubiera sido por los vecinos que nos ayudaron y porque todos hicimos piña, hubiéramos tenido incluso momentos peores. ¿Quién las ha traído? Un voluntario con un tractor. Un vehículo de ruedas. ¿Un todoterreno? Fueron muy corteses. Eran voluntarios. Pues muy bien. Me alegro de que se encuentre bien. Su hermana está allí detrás de usted, ¿no?
No diré su edad, pero ¿no anda ya por los 90? Tiene 93. 93, bueno, no lo diremos. Yo 84. Y puede sentirse muy orgullosa. La gente tiene que encender fuego para calentarse y velas para alumbrarse. Y sucede lo inevitable. Los teléfonos no funcionan y cuando por fin llegan los bomberos, estos tienen el problema de no poder llegar hasta la vivienda en llamas. Han de arrastrar mangueras muy pesadas por largos trechos y al final suele ser demasiado tarde. En los montes Great Smoky, el grupo de Daniel Swan prosigue el descenso peligroso de la montaña. Yo iba al final del grupo, con el señor Woodruff, que no estaba muy bien. Cuando a través de las ventanas del Servicio Meteorológico Nacional, era un día precioso de primavera, agradable y templado, que no se correspondía a la estación. Unos 600 kilómetros al sudoeste, en los montes Great Smoky, el tiempo era perfecto para salir de excursión y acampar. Un centenar de estudiantes y profesores de una escuela privada de secundaria de Michigan había emprendido una excursión de 10 días a la montaña. Formaba parte del rito anual de paso al segundo curso. Dylan Cooper, 17 años y en el último curso, era uno de los responsables de los estudiantes, igual que Sarah Holmes, también de 17 y también del último curso. Para Daniel Swan, de 15 años y en segundo curso, iba a ser su primera aventura en los montes Great Smoky. Era una salida para hacer excursiones. Cada día caminábamos. Era maravilloso. Todo estaba verde. Era primavera. Hacía tanto calor que nos podíamos bañar. Y de hecho, algunos fuimos a nadar. El agua estaba un poco fría, pero no tanto como para no poder darnos un baño. Ya desde el primer día de excursión, estábamos muy animados. Llevábamos algún retraso por culpa de algunos que no pensaban que aquello era una verdadera excursión de montaña. La llamada expedición a las Tierras Vírgenes. Miércoles. La atención de los pronósticos se focaliza en dos centros de actividad. Dos centros de energía que cabalgan sobre las corrientes en chorro polar y subtropical. Las trayectorias de las mismas eran anormales y peligrosamente convergentes. Cada 60 minutos, los ordenadores avisaban de la formación de una gigantesca tormenta para el viernes. El miércoles de aquella semana, los pronósticos indicaban que habría una situación muy grave y que debía prevenirse a la población. Los informes describían el potencial de la tormenta con más detalles que nunca. De hecho, indicaban una tormenta que podía ser de dimensiones históricas. Aunque estábamos muy nerviosos por el hecho de anunciarlo, no queríamos exagerar. No queríamos que la gente se alarmara por algo que a lo mejor no sucedía. Además, como profesionales no queríamos equivocarnos. Para los hombres del tiempo y los medios de difusión, el problema era qué decir al público y cuándo. A medida que nos acercábamos más y más al fin de semana, los modelos empezaron a mostrar cada vez más indicios de que íbamos a tener unos 30 centímetros de nieve en la parte central de Alabama. Eso era la mayor cantidad de nieve registrada en los archivos de nuestra historia. Pero como ya hacía calor, los árboles florecían y había flores, pensamos que eso no podía suceder. En realidad, la primera vez que avisamos de la nevada fue en el boletín. En menos de un minuto, porque la casa ya no aguantará más. Las olas sacudían con fuerza los pilares de la casa. Hicimos tiras con toda la ropa de cama. Las habíamos atado formando una especie de cuerda. Nos las pusimos en los brazos para mantenernos todos juntos. Sabíamos que lo peor no había pasado. Pero no teníamos ni idea de que iba a ser tan horrible. Recuerdo que saltamos hacia afuera y esperamos un poco, hasta que la casa empezó a hundirse en el agua. Fui el primero en saltar al agua. Teníamos que tirarnos todos a la vez, pero saltaras donde saltaras, era como hacerlo dentro de una lavadora. Durante la fase más dura de la tormenta, con olas de casi 4 metros de altura, 15 amigos y parientes se subieron a los árboles.
Recuerdo que no paraba de tragar agua. Sentía cómo me entraban los pulmones y no me ahogaba. Primero me dejó sin habla porque pensé, ¡ay, estoy respirando agua! Siempre había oído decir que ahogarse era una forma fácil de morir. Y entonces pensé, me ha llegado la hora. 6 miembros de una misma familia murieron. Melinda, la sobrina de Pat, perdió a su madre, a su marido, a su hijo de 4 años y a una hija de meses. La fase más dura de la tormenta causó grandes pérdidas a lo largo de toda la península de Florida. En Carolina del Sur, los vientos huracanados y el mar enfurecido destruyeron rápidamente casas y muelles. En las costas del Atlántico y del Golfo hubo que hacer innumerables misiones de búsqueda y salvamento. Pese a los avisos del servicio de guardacostas, hubo que rescatar a casi 200 marineros de las furiosas aguas y 48 personas se perdieron en el mar. El sábado por la mañana, los tenebrosos nubarrones de la tormenta cubrían casi toda la mitad oriental de Estados Unidos, desde Florida hasta Maine. Se había convertido en la mayor tormenta del siglo XX, unas 25 veces más potentes. Boston, la ciudad se enfrenta a su mayor catástrofe en cuanto a tormenta se refiere. Es la primera vez en la historia que el desfile de San Patricio se pospone. En Pittsburgh, en cambio, el espectáculo debe continuar. No, así es la vida. Eso es. Así es. Por nada nos perderíamos el desfile de San Patricio. Por nada. Pero como en Florida hace unas horas, monstruosas olas se abaten sobre la costa atlántica y hacen precisa una actuación rápida. Ahora vivimos en la playa, en Dewey Beach, pero acaban de dar la orden de evacuación forzosa en toda la línea costera. Creen que la tormenta se intensificará por esta zona y por eso han empezado por allí. Atención, residentes del municipio. Ha empezado la evacuación. Si quieren ser conducidos a los refugios, suban inmediatamente al autobús que viene detrás de esta ambulancia. Lleven consigo todas las medicinas que necesiten y los efectos personales. Para última hora de la tarde, se espera un tiempo muy malo. Miles y miles de personas de la costa este fueron evacuadas. En Long Island, el mar arrastró 18 casas. Finalmente, vientos favorables amainaron la tormenta y la costa atlántica pudo salvarse de una terrible devastación. En los montes Great Smoky, Daniel Swank y James Woodruff se preparaban para pasar la noche. Me pude quitar una bota, pero la otra no. Las lazadas y el cordón estaban cubiertos de hielo, así como los bajos del pantalón. Todo estaba helado y no podía quitar el hielo. Me metí así en el saco de dormir. Y así pasamos la noche en la ladera de la montaña. El domingo todo el nordeste estaba cubierto por un manto de nieve. La helada nocturna formó enormes monumentos de hielo dedicados a la tormenta.
Durante las horas siguientes, mientras muchos dormían a pierna suelta, un blanco frío, intenso y constante, se apoderó de toda la zona oriental de Estados Unidos. En áreas del sur mal preparadas también nevó. Soplaron vientos huracanados y las temperaturas bajaron de golpe unos 15 grados. A medianoche, la tormenta se extendía a lo largo de más de 1000 kilómetros y cubría Washington. En esta y otras ciudades importantes, los indigentes y los sin techo estaban en peligro. Nueva York, 105 años después de la terrible ventisca que en 1888 se cobró 200 vidas. La tormenta del siglo XX no castigará tan fuerte la ciudad, y hay muchos avisos. Otros lugares no son tan afortunados. En Florida, la tormenta se intensifica a un ritmo imprevisto por los meteorólogos. Después de deshacer las maletas y acomodarnos, decidimos jugar al póker y pasar el rato. El viento era desagradable y aquí en la playa eso siempre se nota más. Es normal. No nos dimos cuenta de lo fuerte que iba a ser. El frente de la tormenta, bastante peor de lo anunciado, entra por Florida y castiga el este. Los hombres del tiempo se dan cuenta ahora de que lo que viene puede llegar a ser mucho peor. Boletín informativo. Aviso de tornado del Servicio Meteorológico Nacional a las 10:30 de la noche. El Servicio Meteorológico Nacional ha dado un aviso de tornado que es válido hasta las 4:30 de la madrugada. En Tampa, Steve Udelson, hombre del tiempo de la televisión, se siente como si contemplara la destrucción de un tren a cámara lenta. Ve lo que está pasando, pero no puede hacer nada por impedirlo. Una serie de tormentas sacudía el Golfo y todos los avisos eran de tornados. El problema fue la hora, eran más de las 11. Las emisiones nocturnas ya estaban programadas, la mayoría eran de música. ¿Y cómo podíamos pasar este mensaje? Lo que quiero decir es que no podíamos ir aporreando las puertas de las casas y decir ¡hey, que vienen las tormentas! Así que permanecimos en el aire, informando todo lo que pudimos. Ahora la tormenta está aquí, ahora la zona de peligro es esta. Y aquí en la playa eso siempre se nota más. Es normal. No nos dimos cuenta de lo fuerte que iba a ser. El frente de la tormenta, bastante peor de lo anunciado, entra por Florida y castiga el este. Los hombres del tiempo se dan cuenta ahora de que lo que viene puede llegar a ser mucho peor. Boletín informativo. Aviso de tornado del Servicio Meteorológico Nacional a las 10:30 de la noche. El Servicio Meteorológico Nacional ha dado un aviso de tornado que es válido hasta las 4:30 de la madrugada. En Tampa, Steve Udelson, hombre del tiempo de la televisión, se siente como si contemplara la destrucción de un tren a cámara lenta. Ve lo que está pasando, pero no puede hacer nada por impedirlo. Una serie de tormentas sacudía el Golfo y todos los avisos eran de tornados. El problema fue la hora, eran más de las 11. Las emisiones nocturnas ya estaban programadas, la mayoría eran de música. ¿Y cómo podíamos pasar este mensaje? Lo que quiero decir es que no podíamos ir aporreando las puertas de las casas y decir ¡hey, que vienen las tormentas! Así que permanecimos en el aire, informando todo lo que pudimos. Ahora la tormenta está aquí, ahora la zona de peligro es esta y han de tener cuidado. En el centro de Florida, en un pequeño camping para caravanas, Katrina Donaldson recibe la llamada de una amiga a última hora de la tarde. Me llamó una amiga y me dijo que venía una gran tormenta, pero no sabíamos que iba a ser tan fuerte. La lluvia hacía mucho ruido. Me levanté. Recuerdo que serían las 11, más o menos. S-13 Ocala. A causa de las inclemencias del tiempo, mantengan los depósitos de los vehículos llenos y no circulen. Hay aviso de tornados en la zona. 10:26. Debían de ser las 11.
Estaba de patrulla por esta zona. Aparqué el coche debajo de la marquesina de la gasolinera de la BP y esperé instrucciones. Fue cuando el coche empezó a moverse. Mi primera impresión fue que alguien se había puesto detrás y me gastaba una broma, levantándolo y dejándolo caer. Entonces miré por el retrovisor, pero no había nadie. El viento estaba arreciando, así que salí del coche lo más rápido que pude y me metí dentro de la gasolinera. Se veían chispas por todos sitios, saltaban de los cables eléctricos. Algunos postes se habían caído y de los cables que había en el suelo saltaban chispas azules. Era como un relampagueo continuo. La cama temblaba. Oí como si un tren entrara por la ventana. Habían llegado a Conyers para observar el acontecimiento y querían permanecer hasta el final. La intensa tormenta, sin embargo, ha obligado a las autoridades locales a prevenir a los visitantes y rogar que volvieran a sus vehículos y regresaran a sus casas. Algunas de estas personas habían venido de lugares tan lejanos como Luisiana, Florida y Ohio. El sábado por la tarde, el Hartsfield de Atlanta, aeropuerto de tránsito del sur, está inmovilizado. Comienza la peor experiencia logística de la historia de la aviación. Miles de pasajeros sin billete. Estamos bastante completos. Creo que hay uno para esta noche a las 20 horas. ¿Se lo podríamos reservar? Durante 3 días, las autopistas del sur están casi intransitables. Por todas partes hay vehículos abandonados. La gente permanece en los restaurantes o en el lugar de trabajo. Incluso los hombres del tiempo se ven atrapados y no pueden regresar a sus hogares. Algunos apenas guardan nada en las oficinas. Muchos tuvieron que continuar con la misma ropa y sin apenas comida. Se habían traído lo justo para pasar el día y quizá tuvieran algo en la nevera. Pero fueron 36 o 48 horas. Psíquicamente fue agotador. Las líneas eléctricas derribadas son más que un inconveniente. En muchísimas casas del sur, la electricidad es la única fuente de calor. Con temperaturas de casi 18 grados bajo cero, en lugares como Birmingham, Alabama, la gente muere congelada dentro de sus casas. Más de 3 millones de hogares permanecen sin electricidad durante la fase más dura de la tormenta y algunos seguirán sin ella hasta pasados 6 días. El sábado por la tarde, miles de conductores continuaban atrapados en las autopistas a causa de la nieve y muchos pasaron la noche en el automóvil. Buscaban cobijo y refugio en una tierra extraña y cruel. Los pasajeros de este autobús habían pasado la noche esperando ayuda, pero tras 8 horas y viendo que no llegaba, una de las pasajeras, con un niño enfermo, nos pidió que la socorriéramos. Luego, mientras bajábamos por la autopista 31 hacia el centro médico de Brookwood, nos pararon los bomberos y nos pidieron ayuda para una mujer embarazada que se había puesto de parto. El coche se les había quedado atascado en la nieve. Un equipo con cadenas de la central eléctrica de Alabama se había ofrecido para ayudar, pero un poco más abajo, en la carretera, también se había quedado bloqueado. La futura madre subió a nuestro camión para hacer el resto del camino, pero no pudimos llegar. Al final los bomberos se la llevaron a pie. La atmósfera de la Tierra es como una gigantesca máquina del tiempo meteorológico, alimentada por el Sol. El aire caliente se eleva y se desplaza hacia los polos. La reacción es que el aire frío del Ártico, pegado al suelo, desciende hacia el Ecuador. Cuando estas dos masas de aire colisionan sobre América del Norte, se genera el tiempo más violento del planeta.
depende de cómo y cuándo suceda. La situación afecta profundamente a todos. El esfuerzo para pronosticar las grandes tormentas ha sido generalmente un fracaso durante gran parte de nuestra historia. A mediados del siglo XIX, el telégrafo marcó la era moderna de la previsión meteorológica. Se recopilaban los datos con rapidez y expertos en Washington los analizaban. Sin embargo, el 11 de marzo de 1888, el Servicio Meteorológico pronosticó en su boletín un tiempo de bonanza y se equivocó trágicamente. Al día siguiente, los americanos se levantaron con la Gran Nevada del 88. Todo el nordeste sufrió nevadas intensas y vientos muy fuertes. Los trenes chocaron o simplemente se congelaron. Miles de pasajeros quedaron atrapados en los vagones sin calefacción. Murieron más de 400 personas, muchas congeladas al ir y venir del trabajo. En palabras de un reportero, se levantaban grandes montones de nieve, como gigantescas tumbas árticas. Aquel gran huracán blanco, pues así se lo llamó, lo describió la National Geographic en el primer artículo de su primer número. En septiembre del año 1900, solo 2 años más tarde y sin previo aviso, cayó otra gran tormenta, mucho más mortífera. Fue un intenso huracán que azotó Galveston, Texas, con vientos de hasta 190 kilómetros por hora. La gente tiene que encender fuego para calentarse y velas para alumbrarse. Y sucede lo inevitable. Los teléfonos no funcionan y cuando por fin llegan los bomberos, estos tienen el problema de no poder llegar hasta la vivienda en llamas. Han de arrastrar mangueras muy pesadas por largos trechos y al final suele ser demasiado tarde. En los montes Great Smoky, el grupo de Daniel Swan prosigue el descenso peligroso de la montaña. Yo iba al final del grupo, con el señor Woodruff, que no estaba muy bien. Se caía cada 2 pasos. Era incapaz de seguir la marcha. Llamé al resto del grupo para que se parara, y solo uno lo hizo, mi amigo Rob. Tuvimos una pequeña charla, y me comentó que podría adelantarse y hacer que el resto del grupo se parara. Empezamos a caminar pensando que los demás estaban un poco más adelante, pero no. El pánico hace que no se pare nadie. Llegamos hasta donde pudimos y tuve que parar. El señor Woodruff y yo habíamos salido de la ladera de la montaña por nuestras propias fuerzas. Radio Noticias 88, solo noticias, todo el día, toda la noche. La tormenta se ha cobrado las vidas de 8 personas en el sur. Actualmente se extiende desde Carolina del Norte y del Sur y ha inundado las costas de Nueva Inglaterra y destrozado las playas con ráfagas de vientos huracanados. En nuestra zona, los aeropuertos están cerrados. La capital de la nación no está mucho mejor que las ciudades del sur. Quienes se aventuran a salir encuentran las calles en pésimo estado. Para los conductores no habituados a estas condiciones, este es un mundo nuevo. Las autoridades hacen todo lo posible. Unas pocas máquinas quitanieves trabajan y la prohibición de aparcar es mucho más estricta. Nadie puede ir a ninguna parte. Continúa el mayor colapso de la historia de la aviación. Vuelos a todo el mundo están cancelados. Miles de personas llevan días retenidas en los aeropuertos, entre ellas muchos estudiantes que habían planeado las vacaciones de primavera. Previsiones de los ordenadores no son siempre correctas. En realidad la gente quiere que concretes lo importante. Y el instinto natural del hombre del tiempo es decir, espera un momento, soy un científico, así que echemos una mirada a esto y veamos qué puede pasar.
Con aquella tormenta no hubo tiempo para eso. El hecho es que todo pasaba con tanta rapidez que había que distinguir entre lo que ya había sucedido y lo que sería inmediato. En las 72 horas siguientes, las corrientes acercaron las masas de aire frío y caliente, hasta estar muy próximas a un choque violento. Las bajas presiones formadas en el Golfo de México se extendieron e intensificaron con rapidez. Aquello generó una tormenta creciente de rayos y truenos. Alrededor de 3000 relámpagos por hora, muy superior a cualquier otra. La tormenta, que superó cualquier baremo, fue un monstruo que apareció y se desarrolló a una velocidad alarmante. Supuso un momento de confusión para una profesión que suele ser tranquila e intelectual. Todo parecía indicar que la tormenta entraría de lleno el viernes. Cuando la masa de nubes comenzó a expandirse de esa manera por la costa del Golfo, era como estar frente a una bomba atómica. Después, recibimos los informes de las boyas y las torres petrolíferas instaladas a lo largo de la costa del Golfo. Aquellos datos demostraban que ya tendríamos vientos huracanados para el mismo viernes. Fue una experiencia pasmosa. La tormenta del siglo había comenzado. El servicio meteorológico contuvo la respiración y predijo que la tormenta seguiría la peor ruta. Boletín informativo. El Servicio Meteorológico Nacional en Nueva York pronostica un temporal de nieve para el sábado, al norte de Nueva Jersey y al sudeste de Nueva York, incluido Long Island. Una importante tormenta invernal originada en el sudeste afectará severamente el clima de toda la costa atlántica el sábado y el domingo. El tiempo era bueno todavía, pero la costa oriental se preparaba para vivir una emergencia. Algunos esperaban lo peor. Preocupados y un tanto desconcertados, compraban y almacenaban comida y otras provisiones. En las zonas más cercanas a la costa, los que recordaban antiguos desastres tomaban precauciones contra los vientos fuertes y el mar, pero no todos estaban alarmados. Mañana nevará. No. ¿No? No nevará. ¿No lo cree? No. ¿No se fía? No. ¿Qué tiempo se espera? Dicen que esta noche nevará, que tendremos entre 12 y 20 centímetros de nieve.